Y mi Señor le dijo a mi Señor, siéntate. Entonces, en realidad, él también hizo esas preguntas muy fuertes para que se entendiese claramente ese tipo de temas, porque nuestra mente, yo voy a decir, nuestra mente es limitada para poder comprender las cosas divinas, pero a través del Ruach HaKodesh nosotros podemos ir teniendo esa claridad. Y es cierto que cuando empezamos a darnos cuenta de todo, ya no hablamos de eso. Yo creo que incluso, como dice el apóstol Pablo, ya no tocamos esos temas porque realmente están como sobrepasados, están pasados. Es decir, tenemos la claridad del Todopoderoso, el Creador Yahweh, tenemos quién es Yeshua, en este caso la presencia que a nosotros la presencia viva del Todopoderoso entre nosotros y el Ruach HaKodesh. Si bien es cierto, no le damos ningún tipo de nombre, si esa es la gran diferencia, nosotros no le llamamos, no hacemos un concepto teológico, nunca hemos hecho un concepto, no nos llamamos ni unicista, ni dualista, ni trinitario, porque no hacemos una concepción, porque ya cuando nosotros nos enmarcamos, y si llegara alguien, por ejemplo, alguien me dice que es unicista, ya se está enmarcando y está cerrándose la posibilidad de poder leer o ver la escritura de una forma, porque dependiendo de eso. Por eso nosotros no hacemos ningún tipo de teología de ese tipo, es decir, describimos, decimos, hablamos sobre cada lo que entendemos, lo que compartimos, pero no tenemos un tema de establecer así, de un, como diríamos en este caso, un concepto unicista, como son el concepto de solo Jesús o un dualista, que también hay otro grupo que es dualista. Y hay otro que también es en este caso, un concepto trinitario. Ni menos nosotros vamos a tener un concepto, en este caso, en la cual choquemos con la escritura. Y si alguien en algún momento dado nos da una referencia, nosotros la estudiamos, la leemos, la comprendemos, pero no imponemos absolutamente. Dalai de Betancourt, nuestra querida hermana Dalai de Betancourt, está levantando la mano. Dalai, ¿está levantando la mano o la levantó porque la tocó? Parece que no. Bueno, hoy día vamos a entrar en otro Ya está tema. hablando, pero no tiene el audio. Ah, no Algo, tiene audio. algo está pasando con el audio tuyo que no se escucha, hermano. Dalai, no se escucha tu audio, quizás está bajito. Ah, tiene razón, está hablando. Tiene razón. Aleluya. Algo parece. ¿Me escucha? Ahora sí, ahora sí. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, ahora le escucho bien, le escucho bien. Ok. Creo que compartir un poco de mi testimonio sobre lo que están hablando. Amén, hermano. Es importante porque yo tenía 28 años con la misma creencia de la Trinidad, y cuando entró la pandemia aquí en Venezuela, que empezó todos encerrados, la cuarentena, para mí yo caí como en una crisis espiritual, porque cuando uno es cristianismo, uno no entiende los tiempos, no entiende nada. Empecé yo a buscar, me sentía así como vacía, a buscar a Dios para buscar una respuesta a todas las cosas que estaban pasando. Y cuando yo busco, voy a mi cuarto, a mi recámara, y tengo una colchoneta en el piso y allí me pongo y empiezo yo, inmediatamente voy y me digo, ¿a quién voy a orar? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Porque estaba confundida, porque si le hablo al Padre, o le hablo al Hijo, o le hablo al Espíritu Santo, o sea, 3 personas. Que uno, ella nos va dirigiendo a través de la palabra.
Y yo empecé a decirle, bueno, yo voy a ver, y digo el mensaje, hemos de orar. Padre nuestro que es en el cielo, que es del Hijo, pero es una foto y leo la palabra. Cuando yo hablaba, me separó que era unos libros, que quiera que queremos y se y conmigo y los que uno quiere investigar y cosas que me llamó mucho la atención que cuando dije vamos a hacer más de más videos y se a valor todas esas cosas el mismo espíritu no puede tenerlo a él. Entonces, para uno y de ese momento lo entendí, de esa salida, y todavía de foto, y la estoy estudiando. De que eso fue pueblo por imperio, en un siglo, todas esas cosas. Es el no hace que no buscar no va a Mi hermana está como muy interrumpido su audio, pero entendemos que estaba interrumpido su audio, pero entendemos lo que le pasó. Es decir, en cierto aspecto lo mismo que le pasa a muchas personas. Es decir, a quien yo por respeto debo elevar mi oración. Es decir, yo creo que todos estuvimos en ese momento y muchas veces me preguntaron y decía, bueno, siga la oración dice, que todo lo que pidiéramos en el nombre de Yeshua al Padre, Él los hará. Es decir, esa es la primera orden. La segunda, hay mucha gente que hoy día está como, muchas veces dice, derrámate, que se derrame el Espíritu Santo, como una especie de adoración a la espiritualidad o al espiritismo, qué sé yo. Yo tengo mucho respeto con el Ruach HaKodesh, pero en cierto aspecto eso, noche de fuego en el derramamiento del Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo, entonces esas cosas en general, la persona está muy, pero muy desorientada en realidad cómo dirigirse. Y le entiendo, y perdón porque la interrumpí, pero se estaba como interrumpiendo el sonido. Quisiera continuar con el hermano Rafael de la Roche. Hermano Rafael. Buenas noches. Buenas noches. O sea, desde lo personal, yo no entiendo nada de eso. La verdad, no. Para mí era frustrante que escuchar que me decían que si yo no era lleno por el Espíritu Santo, no iba a servir para nada. O sea, la verdad, no comprendo nada de eso. Si es 1, 3, 5, 20, no tengo ni idea, la verdad. Y estoy dispuesto a aprender, la verdad. Pero para mí era frustrante como esa clasificación. O sea, si usted no habla en lenguas, usted no es parte del colectivo. Y yo, sí, o sea, yo colocaba todo lo que podía hacer para poder vivir esa experiencia, porque muchas personas me lo expresaban. Ay, es que yo lo viví, es que yo lo sentí. Entonces yo decía, pero entonces algo de cierto tendrá, pensaba yo. Pero la verdad nunca pude experimentar nada así, hasta ahora no lo puedo experimentar. Era lo que tenía para compartir. Sí, hay bastantes cosas que podemos decir, pero vamos a seguir con la ronda. Daniel Segura, para después ya comenzar la clase. Daniel. Shalom, bendiciones, estimados y amados Shalom. hermanos. Paz de eterno sea con cada uno de ustedes. Yo, bueno, en lo personal, con lo que están tratando, pues, y bueno, me
bueno, en lo personal yo me he pegado bastante a las enseñanzas del hermano del Roe David Acevedo de Oceana, de México, pues. Sí tiene la postura que Yeshua es el mismo Adonai, es decir, Yud-Heh Vav-Heh. Entonces, con eso concluye que Yeshua es la manifestación corpórea del Elohim invisible. Bueno, en lo personal yo comparto eso, pues bueno, porque esa es mi postura antes incluso de llegar al tema de raíces hebreas. Yo eso lo creía, pero obviamente con una concepción más cristiana evangélica. Pues bueno, actualmente se entiende todo eso, pero bajo la perspectiva de raíces hebreas, porque yo creo que es la mejor manera de tener mayor claridad sobre las escrituras, porque la teología evangélica cristiana simplemente nos llevan a interpretaciones, a credos o a cosas que establece X denominación, llámese pentecostales, llámese trinitarios, pues establecen ciertos parámetros pues para creer una doctrina. Entonces yo creo que en Raíces Hebreas pues es una herramienta que nos abre un abanico de oportunidades para uno meterse en el contexto original, investigar la Torah, pues, y algo de lo que yo he aprendido, amados, y que los comparto, pues, que lo que dice el Brit Hadashah, llamado Nuevo Testamento, debe concordar sí o sí con lo que dice la Torah. Si no concuerda, una de dos, es porque la persona está haciendo una mala exégesis del texto o a su vez hay una mala traducción. Que ambas cosas son posibles, porque Roma sí metió mano en el Nuevo Testamento. Hay malas traducciones, sí, como también puede haber una mala exégesis. Eso es lo que tenía por compartir, amados hermanos, con usted, pues, y bueno, adelante con las clases. Muy bien, el último, ya para no atrasar, hay una mano, Galaxia 22, de Juan de Dios. Juan de Dios, Juan de Dios, bendiciones. Bendiciones, Juan de Dios, estaba buscando. Ahí levantaste la mano, Juan de Dios, si tienes algo que decir o algo que compartir. Levantaste la mano para compartir algo. Debes tú activar tu Sí, audio. era la explicación de lo que yo entiendo por la Trinidad. Correcto. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Dice, Mira, todo esto es como las leyes humanas, por las leyes hay reglamentos que están sobre otro, pero el que está inferior no lo puede sobrepasar porque el que queda mandando es el superior. Entonces tenemos leyes civiles, leyes internacionales y leyes locales. En el caso de la Santa Trinidad, como yo lo entiendo, no quiero entrar en discusión con nadie, es Dios, como dice Jesús, está arriba, está en lo alto, no está con nosotros. Para estar con nosotros se hizo hombre y nos mandó a Yeshua. Pero Yeshua después se fue. Todos sabemos la historia, ya no está como nosotros, como estuvo. Entonces, Él dejó el Espíritu Santo, o sea, es una cadena para no dejarnos abandonados. Y al final, para mí, es toda la misma persona, pues Dios. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen que ser lo mismo en distintos tiempos y en distintas manifestaciones. No los vamos a encontrar por separado. Eso es todo, More. sí, está correcto y yo creo que entendiéndolo, lo que pasa es que nosotros nos etiquetamos simplemente porque eso definía claramente un pensamiento que estaba, pero entendiste bien claramente lo que tratamos de expresar justamente con esto. Bien, vamos a entrar en clase. Este es el momento, a ver si me permite para que pueda yo compartir pantalla, Roe. Vamos a continuar y aquí también hay un tema escabroso, siempre hay temas que nos gusta muchas veces, que es el tema de qué es lo que fue y qué pasó en ese tiempo, y vamos a hablar de lo que es lo que es Shemot. Partimos, en este caso, vamos a ir borrando aquí y vamos a ver. Entonces, en este tema 3, Shemot, que es nombres, en Mateo 7, 9, 12 dice, ¿hay alguien aquí que su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si pide pescado, le dará una serpiente? Si ustedes, aun siendo malos, saben darle a sus hijos regalos buenos,
cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que permanecen pidiendo. Y siempre traten a otros de la forma que a ustedes les gustaría que los traten, porque esto resume las enseñanzas de la Torá y los profetas. Se diría principalmente en el Mesías, dice justamente la regla de oro. Es decir, lo primero que se establece claramente en esta parte, nos dice que aun siendo nosotros personas que somos imperfectas, hacemos cosas buenas por nuestros hijos. Porque si ustedes, aun siendo malos, saben darle a sus hijos buenos regalos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que permanecen pidiendo. Y ahí él dice, y aquí viene lo que se llama en este caso, la parte de la escritura, siempre hay estos recursos literarios, los cuales son bien interesantes para conectar una cosa con otra, una similitud. Es decir, ahora, si ustedes se dan cuenta que el Padre da buenas cosas, también siempre traten a otros de la forma que a ustedes les gustaría que los traten. Como se dice en este caso, es una regla general, porque esto resume, y esto es importantísimo, esto resume las enseñanzas de la Torá y los profetas. Es decir, ¿cuál es la razón de la cual nosotros aprendemos? Que nosotros en realidad tenemos que ser, en este caso, consecuentes. Por lo tanto, más adelante nos habla de amar al prójimo, de hacer las cosas correspondientes a él. Pero vamos a esta etapa, segunda etapa del libro, y este tiene una estructura bien particular, y esta estructura nos habla principalmente de cómo es. En el tema 2, vimos la importancia del estudio de la Torá mediante el sistema de porciones o parciones, lo cual buscaba que durante el año, el calendario, todos pudiésemos compartir el placer de la lectura e ir en cada semana descubriendo lo que es la historia de la Torá, el mensaje que ha cambiado el mundo. La entrega de la Torá o la instrucción escrita de Yahweh, como veremos en el estudio, no fue entregada en 4 paredes, no fue entregada en una cueva, no fue elaborado por hombres de acuerdo a su pensamiento, no fue dejada en forma oral, sino que fue entregada en el monte, en este caso existente, que es el monte Sinaí, que originalmente es el monte Horeb, frente a un pueblo que se calcula aproximadamente de 3 millones de personas, quienes fueron testigos de un evento celestial, con truenos, relámpagos y muchas manifestaciones que hicieron que no estuviera escondida. E incluso se establece que otros pueblos sabían sobre esta entrega. Ahora, además de eso, hay todo un proceso desde que el pueblo de Israel salió de Mizraim, Egipto, hasta la llegada al desierto, Midbar, y en que es entregada la Torá o la instrucción, y que luego estuvo 40 años junto a ellos, enseñando al pueblo, mostrando su justicia y alimentándolos con un alimento que no se encuentra en el mundo llamado man o alimento. El libro de Shemot es como el Eterno forma una nación de las 12 tribus de Israel, dándoles una carta magna, un pacto o una ketubá, que es una carta matrimonial, al igual que una constitución de un país, donde el Padre Eterno le entrega todo lo necesario para que la nación sea una en él. Pues le ha llamado su pueblo y que sus ojos estarán sobre ella por amor a Abraham, Isaac y Jacob. Ahora se considera también una ketubá, un contrato matrimonial, en la cual se realiza el acto de matrimonio entre el Eterno y el pueblo de Israel, y algo que se debiera entender mucho más adelante, porque también cuando habla de la profecía o con los profetas, habla de un concepto de matrimonio. Yo te tomé a ti y te hice, en este caso, un pacto matrimonial, pero tú no quisiste, etc. Y por eso también es muy relevante. Ahora, este acto de matrimonial entre el Eterno y el pueblo de Israel, algo que se deberá entender mucho más adelante, cuando nuevamente se realice una boda o votos juramentos del Mesías, y con todos ellos del olivo natural y silvestre, por lo cual esto es fundamental entender cómo se van desarrollando los acontecimientos de la historia
y también las variadas situaciones en que se ven interrumpido este acto matrimonial por parte del pueblo de Israel. Uno de los valores trascendentes y causa mucha controversia ante el tema del autor de la Torá, puesto que existen quienes asumen que solamente es una recopilación por parte de Moshe o de algunos sabios que realizaron la completa escritura de la Torá y de todos los libros sagrados. Y es importante comprender la formación de cada uno de los libros y también el objetivo de cada uno de ellos. Por ejemplo, el Sefer, o lo que se llama en este caso el rollo de Shemot, tiene varios hitos importantes para el pueblo de Israel, debido a que por primera vez el Creador funda una nación a partir de las 12 tribus, nacida la promesa que hizo Abraham, Isaac y Jacob. Y se puede considerar que este es el acontecimiento en que se funda la nación de Israel y además es el inicio de la historia de un pueblo. Es aquí como Yahweh hace notar que él los tomó, los sacó de Misraim, los separó de todo el pueblo como una nación Kadosh, y por lo que desde ese momento él tiene la prerrogativa, es decir, es como yo te tomé y te tomé como pueblo, te traje, por lo tanto, tengo la prerrogativa de vigilarlos, estar sobre ellos y sobre todo anunciar su propósito. Ahora se considera que este pacto que hace el Eterno con Israel es una ketubá, como hemos dicho, un escrito matrimonial, en que las partes acuerdan fidelidad y confianza. ¿Por qué lo vemos así? Porque más adelante es el mismo modelo que utiliza Yeshua HaMashiach con su congregación, con todos aquellos que ahora entran en este pacto, porque dice que no, él es el novio y nosotros conformamos todos, absolutamente todos, la figura de la novia para hacer un matrimonio. Y es interesante que establezca este tipo de contrato dentro de esta relación, porque es dentro de lo que él establece desde el principio, cuando crea a Adán y Javá, también constituye en este caso el primer matrimonio. Y dice, dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y en este caso, también el tema de conocer en hebreo tiene que ver con una intimidad y una unión no solamente física, sino que también de alma y espiritual. Por eso el énfasis hoy día también tiene que ver con eso, porque toma esta relación como algo importante. Ahora, es por esto que la Torá para Israel y también para el Mashiach es algo que no se puede cambiar, ni menos abrogar o olvidar, puesto que todo lo que está escrito es una relación solemne. Como dice, una nación nace en un día solo porque el Eterno lo ha determinado y el pueblo de Israel lo ha aceptado. Es por eso que él tiene todo el derecho sobre esta nación y su destino. Preservarla hasta el fin, incluyendo en esto la nueva Jerusalén, con sus 12 cimientos, que son los nombres de los Shalías y los apóstoles, sus 12 puertas, con los nombres de las 12 tribus, y todo con relación a Israel. Esto es muy importante desde el punto de vista porque en general, si vamos leyendo, vamos a entender también una bella estructura, como hemos hablado, como nosotros vamos a estudiar la escritura desde el punto de vista del escritor. Por lo tanto, lo primero que tengo que tener en cuenta cuando leo un libro es poder entender el contexto general. Si aquello que algún día les tocó leer algunos libros, a nosotros en la enseñanza media nos hacían leer libros totalmente, yo digo, grandes, entre ellos El Quijote de la Mancha, algunos de García Márquez, algunos de otros autores, tanto nacionales como internacionales, y que nos preguntaban, primero, ¿quién es el autor? ¿Cuál es el tema principal? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuáles los temas principales y los temas secundarios? ¿Cuáles son los diferentes niveles, en este caso, desde el punto de vista de lo que es el desarrollo, los climas, los anticlimas, etcétera? Cuando uno tiene que leer un libro,
no puede extraer partes, quizá más adelante, como para una referencia, pero no lo hace porque tiene que tener la idea completa. Y esa es la razón por la cual nosotros estamos trabajando en esta licenciatura, desde el punto de vista que ustedes miren el texto desde el principio hasta el fin, obteniendo así la claridad, qué es lo que realmente me quiere decir, en este caso el autor, a través de toda esta historia. ¿Qué es lo que realmente es el tema principal? ¿Cuáles son los temas secundarios? Analizar los personajes, todo eso, es parte principal de nuestro deseo de poder comprender más la escritura. Porque si lo hicimos en nuestro tiempo, cuando éramos estudiantes en la secundaria, y si algunos otros siguió algún tipo de otra carrera, también tenemos que estudiarlo, y yo eso lo quiero dejar claro desde el punto de vista. Ahora, eso me hace, y a cada uno de nosotros, tener nuestra propia postura en relación a lo que significa el libro, y vamos a continuar. Quiero dejar eso como asentado. ¿Cuál es la estructura del libro? Primero, la primera, ¿cuál nación podría decir con evidencia que ha sido fundada directamente como lo hizo el Eterno con Israel? Si nos pusiéramos a preguntar a cada nación, a Estados Unidos, a Guatemala, a Bolivia, a Chile, a Argentina, qué sé yo, a Francia, a Italia, a China, ¿cuál de esas naciones puede decir que fue directamente que el Eterno la fundó, como lo hizo Israel? No hay ninguno. ¿Cuál nación podría establecer una fecha en que se diga que el Padre Celestial tomó dominio del curso de la vida de esa nación? Y sabemos claramente que tenemos varias evidencias de fecha. Por ejemplo, la salida de Egipto, que la recordamos con el Pesaj, la salida y los panes y levadura hasta llegar al otro lado, la entrega de la Torá en la festividad de Shavuot. Es decir, nosotros podemos incluso ir hacia atrás y encontrar la fecha clara. Entonces, en el Sefer de Shemot se hace efectivo el momento que se funda y que comienza la historia de Israel, y es el acontecimiento sobre el que Yahweh cimentó todas sus prerrogativas sobre una nación, que no era nación, pues si lo vemos anteriormente, era un grupo de esclavos en Misraim, que eran forzados a actuar en labores arduas. Su identidad se había perdido. Solo era un grupo de personas que tenían ancestros comunes, pero por su propio deseo no habrían cimentado una nación. Si lo miramos desde ese punto de vista, estaban sometidos al más fuerte y grande imperio que había los egipcios. Por lo tanto, piensen en una rebelión de esclavos. En una rebelión de esclavos, imagínense ustedes qué habría ocurrido. Habría una masacre. No habrían pasado ni la primera ni la segunda. Y es aquí cuando vemos que se va cumpliendo la promesa que Elohim Yahweh le hizo a Abraham, a Isaac y Jacob, a ver luego a Abraham le dice que iba a estar sobre 400 años, que permanecerían en tierras extrañas, como en Canaán, en Misraín, en el desierto. Y se acuerda de este pueblo por sus ruegos. Toma a un hombre de una tribu de Leví, que había sido salvado de las aguas para luego hacerlo subir por el trono de Egipto y conocerlo bien, llevarlo al desierto y llamarlo para que llevara la palabra de liberación a su pueblo y la voluntad de Yahweh el faraón. Y se nos da a conocer el nombre del Creador. Una de las cosas que ha sido un debate tremendo en los últimos años, y yo quisiera poner un poquito el acento en este día, en el nombre del Eterno, porque hay personas que hoy día le decimos Yahweh, porque hay otros que le dicen Yahvé o Yahvé, y otros le dicen, en este caso, Jehová,
y otros más extraños. Por lo tanto, para muchas personas que han vuelto a la raíz hebrea, le ha producido también un dolor, porque realmente muchas veces uno dice, pero estoy escuchando un audio, o estoy viendo un video, o estoy leyendo algo, y alguien como Michael Root dice, una persona que trabajó e hizo muchas cosas, y dice, no, pero yo ahora encontré que la palabra de Jehová. Y uno dice, pero Jehová y Jehová me parece como muy parecido, siendo que la palabra Jehová lo vamos a ver que es una construcción y una creación. Pero vamos paso a paso. Y si usted recibió la revelación del nombre, porque también tenemos que tener ese respeto. No somos hebreos, somos latinos. Y muchas veces nosotros tenemos que tener también, y pídale, yo le digo siempre, pídale al Altísimo que si hay algo en duda, que le revele su nombre como él quiere ser llamado. ¿Cómo quiso ser llamado él? No como lo llamo yo, como él quiso ser llamado. En Shemot 3, 13, 15, Moshe le dijo a Elohim, mira, cuando yo me presente delante de los hijos de Israel y diga a ellos, el Elohim de sus padres me ha mandado a ustedes, y ellos me pregunten, ¿cuál es su nombre? ¿Qué es lo que le diré? Y es lo mismo que está pasando en estos últimos tiempos. ¿Qué nombre les diré? Elohim le dijo a Moshe, Eye, Asher, Eye. Así le dijo. Eye, Asher, Eye. Yo soy o seré el que soy o seré. Y añadió, aquí está lo que decir a los hijos de Israel. Eye, que significa yo soy o yo seré, me ha enviado a ustedes. Elohim, además, ahora, después le dijo, Eye, Asher, Eye, y después le dice, Eye, me ha enviado. Elohim además dice a Moshe, Yud Het Bahei, el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob, me ha enviado a ustedes. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender y claridad que hay en estos versículos, hay más de lo que uno quiera o quisiera en este caso expresar, pero primero, ¿a cómo le digo a los demás? Eye, Asher, Aye, es decir, el que es o el que será. Y luego él afirma primero, Yud Bahei. Luego afirma, el Elohim de tus padres. Luego él afirma, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob me ha enviado a ustedes. ¿Qué es lo que hace el Altísimo? Y es importante la identificación, la determinación, y nos vamos a dar cuenta más adelante que en realidad desde el punto de vista y las características que él se presentó a Abraham, se presentó a Isaac, se presentó a Jacob, y si se dan cuenta, había quedado en la mente de los descendientes el nombre resonando. Y fue para ellos algo que tuvieron que decir, sí, este hombre, ¿quién? Moshe, sí, el que fue en su tiempo parte de la familia real de los faraones, y que fue 40 y estuvo ahora, él conoce. Pero además hubieron milagros y tuvieron señales. ¿Y qué le dice de nuevo? Ve, reúne a los ancianos de los hijos de Israel en asamblea y dile a ellos. Nuevamente volvemos a esto de que no es algo encerrado, no es que le dijo a uno, le dijo a otro, sino que fue
y le dice, ve a los ancianos de Israel y dile, Yuhebahei, el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob, se ha revelado a mí, ha dicho, yo he estado prestando cuidadosa atención a ustedes y he visto lo que se les hace a ustedes en Misraim. Hasta aquí nosotros quizá, y vuelvo a decir, quizá en un momento dado alguien me diga, pero yo aprendí otro nombre. Y vamos a ver por qué ese nombre apareció en Reina Valera. Y quién lo introdujo y por qué lo introdujo. Ahora lo importante es que este nombre, estas 4 letras, el nombre de Yahweh, aparece 6.828 veces solo en el Tanaj. Es decir, la cantidad de veces que aparece desde Bereshit hasta Malaquía, o Malaquía, es decir, desde Génesis hasta el último profeta, son 6.828 veces. Es decir, el nombre del Altísimo, del Creador, del Todopoderoso, del Misericordioso, está 6.828 veces. Luego dice en Shemot 9:16, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado, ¿dónde? En toda la tierra. Porque nosotros reconocemos justamente, y todos reconocemos justamente que no ha habido otro evento más maravilloso que la extracción del pueblo de Israel de Misraim. Ese Fanyá 3:9, en aquel tiempo, y aquí viene para nosotros, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labio, para que todos invoquen el nombre de Yuhebahei, de Yahweh. Es decir, cuando se le limpia los labios, cuando dice que devolverá yo a los pueblos, no a algunos, sino a los pueblos, pureza de labios, para que todos invoquen. ¿Y qué significa invocar? Significa, como diríamos nosotros, llamar con reverencia. Invocar significa tener esa reverencia sobre alguien que es superior a nosotros. En Yirmeyahu 16:21, por lo tanto, aquí les enseñaré esta vez y les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Yahweh. Nuevamente, 3 etapas. Entonces, el nombre de Yahweh está conformado principalmente de lo que es, dice, Yiyeh, que será, Hayá, que fue, y Behovet, y es. Por lo tanto, si se dan cuenta, voy a ampliar la figura para que ustedes lo vean mejor. Entonces, las 4 letras están asociadas principalmente en términos que la Yud viene de Yiyeh, que será, luego Hayá, que viene la Hei, que en este caso fue, y Be Jovet, y es. El que será, el que fue y el que es, que nosotros lo interpretamos como el eterno, que sería principalmente la característica que él nos está presentando, su eternidad, más allá del que creó como Elohim, más allá de que juzga y el que hizo todos los cielos y la tierra, sino que él es el eterno y se presenta en esta etapa. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Ahora, en Yesayahu 52:6 dice, por lo tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Quién va a saber su nombre? Su pueblo. Cualquier otra persona que niegue su nombre y le dé un nombre de Dios o incluso Kyrios,
o Señor, o la palabra Jehová, que significa he aquí la ruina, que esa es la palabra en hebreo, significa Jehová. Jehová es una palabra strong, que significa ruina, he aquí la ruina. En Tehillim 91, 14, lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Qué quiero que decir? Aquel que conoce su nombre será librado, será puesto en alto. También en Malaquía 3:16, entonces los que temían a Yahweh hablaron cada uno a su compañero, y Yahweh escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memorias delante de él para los que temen a Yahweh y para los que piensan en su nombre. Y no voy a... En Tehillim, es decir, en Salmos 44, 20, 21, si nos hubiésemos olvidado, dice en Tehillim, si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Elohim o alzado nuestras manos a Elohim ajeno, ¿no demandaría Elohim esto? Porque él conoce los secretos del corazón. En Joel 2:32, y todo aquel que invocar el nombre de Yahweh será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh, y entre el remanente al cual él habrá llamado. El nombre de Yahweh comienza, y aquí con la letra Yud. Interesante. Y ahora, ¿qué es esto de Jehová? ¿Es el nombre de Elohim? No es el nombre de nuestro Elohim. Y si no es el nombre de nuestro Elohim, ¿por qué ha aparecido en las traducciones de las Biblias? Partimos lo siguiente. El pueblo judío siempre ha tenido celo por el nombre de Yahweh, y que ningún incircunciso o que ninguna persona, ningún gentil lo pueda pronunciar por el mandamiento que dice: no tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano. Entonces, cuando los masoretas fueron los judíos que colocaron las primeras vocales, Onikudot, al texto hebreo, la escritura se había traducido anteriormente a la Septuaginta y se tradujo del hebreo al griego en el año 185 ante la era común. En estas versiones, con el objetivo de que no se conociera el nombre de Yahweh, estos 72 judíos que la tradujeron evitaron traducir el nombre de Yahweh por temor de que los paganos lo conocieran y lo profanaran. Así que cada vez que encontraban el bendito nombre de Yahweh, lo tradujeron al griego como Kurios, que significa Señor. El problema es que los textos como el que sigue se tradujeron así. Y de ahí aparece la palabra Adonai. Y ahí aparece también la palabra, muchas veces dicen Hashem. Hashem significa el nombre. Es una forma, y por lo tanto vamos a entender por qué en estos últimos tiempos nosotros estamos siendo nuevamente alimentados por el Ruach HaKodesh con su nombre. Por ejemplo, el problema es que el que se llama Señor no es una gran revelación, no es el nombre. Porque si en Isaías dice 42:8, yo el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi exaltación a escultura, ¿cómo entendemos? Yo el Señor, este es mi nombre. Queda una duda, ¿cierto?, en el camino. El problema es que decir que se llama el Señor no es una revelación, no es el nombre. Por ejemplo, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Quedamos nuevamente en la misma. Porque si quedamos, y todo aquel que invocar el nombre de Yahweh será salvo, ya sabemos que estamos hablando de Yahweh, no del nombre del Señor.
Pero ahí la pregunta que queda, ¿y cómo se llama? ¿Y cuál es el nombre del Señor para poder invocar su nombre? También ocurrió cuando los judíos masoretas colocaron al texto hebreo original y por temor al nombre fuera conocido y ensuciado por los paganos, lo que hicieron fue ocultar el nombre. Y cada vez que se encontraba con el nombre sagrado, utilizaban las vocales de Eloá. Ahora entiende porque de dónde viene Jehová, porque colocaban la Y con la E, la H con la O, la B con la A y con la H. Entonces quedaba, no era Yahweh, sino que era Jehová. Entonces, el primero en sacar este nombre fue el confesor del Papa León X, llamado Pedro Galatino. Con el tiempo, Jehová fue cambiado hasta que Jehová llegó a Jehová, y lo que en español muchas veces ustedes escucharon y leyeron en la Reina Valera, Jehová. Como dicen, si volvemos hacia atrás, nos damos cuenta que por esconder el nombre, pusieron un nombre totalmente corrupto, corrompido, alejando al conocimiento y alejando a las personas para que aquel que invocara el nombre de Yahweh fuese salvo. Tal como le digo, yo creo que para muchos lo han leído, lo han tenido como comprensión, pero hoy día es cierto. Otra traducción muy común en nuestros días es el nombre de Yahvé, pronunciado hoy día por muchos católicos, pero la palabra profética dice en Yesayahu 52:6, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Ahora hay muchos, y aquí cuando tengamos el periodo de las preguntas, ya que tenemos un buen profesor de hebreo, a nuestro Roe David, entenderemos por qué no es Yahvé, sino que Yahweh. Pero vamos a avanzar. Sabemos perfectamente que cuando la casa de Israel vuelva a la vida, tal como dice en Ezequiel, en la profecía de los huesos secos, ¿se recuerdan esa profecía de los huesos secos? Dígame, ¿sí? Sí, es que la conexión de Juan de Dios tiene el micrófono abierto, está entrando mucho ruido. Ah, ya. Vamos a silenciar ya. Gracias. Ok, gracias por el tema. Entonces, que no había percibido. Entonces, sabemos perfectamente que cuando la casa de Israel vuelva a la vida, y lo está haciendo, también el nombre juntamente con la Torá y el idioma hebreo le será devuelto a sí mismo con el nombre verdadero también de nuestro Mashiach Yeshua. Así que estos intentos por conocer el nombre de nuestro Creador han sido en vano, porque no es el nombre, por muchos que quiera, que podrá conocer su nombre, sino que es parte de una revelación divina directamente a su pueblo, Israel, que regresa a la Torá y no al pueblo idolátrico. Hay otro que está con sonido. ¿Quién es? Es la misma señal, si puede cerrarla ahí, por favor. Ah, sí. Oh, sí. Ok. Entonces, así que vamos a entender un poco. Y esto, yo voy a ser bien responsable de lo que voy a decir, porque siempre me he planteado en la responsabilidad de lo que enseña uno. Primero, dice que su nombre será revelado. Si no es parte de una revelación divina directamente a su pueblo Israel, que regresa a la Torá, y no a un pueblo idolátrico que sigue viviendo del cáliz de Roma. Así que vamos a poner a continuación el por qué el nombre de Yahvé no es la pronunciación correcta de nuestro Padre. La letra Bao, que es la tercera letra del nombre de nuestro Abba, en el hebreo moderno es conocido como Bab o Bau.
pero cuando es consonante es una U. Cuando es vocal, perdón, cuando es una B o una V, que entendemos nosotros, es consonante, y U cuando es vocal. Sin embargo, en el hebreo antiguo siempre sonaba como U, y por esta razón la W es equivalente a la tercera letra del nombre de nuestro Padre. Lo vamos a ir siguiendo. Por esta razón, nótese que la mayoría de la escritura, si no está en todas las que traduce el nombre de Jehová, tiene una nota al pie de la página que dice equivalente al nombre sagrado YHWH. No dice YHBH, porque se sabe que antes del hebreo moderno está el hebreo antiguo o paleohebreo. Inclusive se sabe que el hebreo tanto antiguo como moderno no poseía vocales, pero sí se sabe que habían 3 consonantes que le llamaban las madres de lectura y equivalían a las vocales al momento de su pronunciación. La madre de lectura, que en general se establecían como vocales también, era la yod, que era la i o la e, la bab, que era la u o la o, la hei, que era la a y la e, y la alef, que puede ser la a, la e, la o la u, para entender generalmente en esto que estamos hablando de lo que es las pronunciaciones. Ahora, también le hago también un verdadero alcance a muchas personas. Y le he hecho siempre la misma pregunta. Si voy a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que más le interesaría al hermano Rafael de la Rocha? ¿Que yo me supiera su nombre o que yo lo respetara? ¿O la hermana Lady, que yo me supiera su nombre o que le respetara? Yo creo que lo respetara, ¿cierto? Hay muchas personas que hoy día están como tratando de decir los nombres y casi volviéndose hebreo, pero si no hay respeto, si no se hace su voluntad, si no se sigue sus mandamientos, por más que yo pronuncie o repronuncie un nombre, si no le respeto, no vale de nada. Y yo le he planteado muchas veces en ese sentido. Ahora, dígame, ¿sí? ¿Con quién? Es que no tiene sentido pronunciarlo así, WhatsApp, si no se va a obedecer, si no se va a dar la reverencia y la admiración correspondiente. De hecho, vimos de varios campamentos y los llamamos de muchas formas, y no por ello fuimos castigados, sino que el Padre miró lo más profundo de nuestro corazón. El hecho que ahorita lleguemos a este conocimiento, que también puedo decir, porque algo de la introducción, es que nosotros nunca podremos llegar a decir, llegué, ya, se acabó, no hay más. Esto es mentira. Sí. Nunca podemos llegar y decir, ya llegué, acomodo, o vamos a estandarizar este conocimiento, el concepto de esto, el concepto de esto, el concepto de esto, como si estuviéramos en una religión. No podemos estandarizar. Entonces, por un lado, y por el otro, si lo pronuncio así, WhatsApp, él está viendo lo más profundo de mi corazón, así yo me estuviera equivocando como al comienzo en los diferentes campamentos, él va a trascender y va a mirar mi espíritu porque es él quien lo pesa. Esa es la apreciación en cuanto a si es así, WhatsApp. Pero hay una situación en cuanto a la fonética es una cosa y la gramática es otra. En cuanto a la fonética, ni en el paleohebreo, ni en el hebreo moderno, existe una gramática W. Sí existe el fonema. Escucha que suena como W de Hue, de Yahweh, pero no existe como escritura. O sea, gramática, no existe la W. Entonces, ahorita que usted pronuncia al de David, yo le he escuchado varias enseñanzas acerca del hebreo. Entonces, pues yo para mí me pregunto, ¿Yahvé o Yahweh? Si parto de una gramática, no existe la W en el hebreo. Si parto de la fonética, sí se escucha, pero una cosa es lo que yo escucho y otra cosa es cómo lo escriba. Esto parece como el inglés, que lo escribes, pero en la gramática es otro paseo.
Entonces me queda como un poquito como la cuestión de que, porque es que no existe en gramática la W, no existe. Sí, lo entiendo y es cierto. Hay una cosa que tiene que ver con lo que tú dices, la escritura, y lo otro que es cómo nosotros nos podemos comunicar. E incluso en cierto aspecto, tal como tú dices, y eso es lo que estamos explicando, con la matriz lectore, en este caso, las letras también son vocales y la W no, es que suena, que en general hemos forzado, yo podría decir que hemos forzado una W porque en realidad es Yahweh, la forzamos, pero en realidad te entiendo lo que tú me dices claramente. Y es por eso que decimos que podían ocurrir ciertas combinaciones. Entonces quedaban dos formas que era Yahweh y Yehue. Ahora, como sabemos, nosotros sabemos que el nombre Yah, en este caso, y lo vimos el nombre de los profetas. Entonces, ¿cuál es el nombre? En realidad, yo generalmente tengo dos percepciones con respecto al nombre de alguien. Uno es, como dicen por ahí, lo que es el nombre, y lo otro lo que es significado. Y en los nombres, en este caso, sobre todo los nombres de los nombres que nosotros entendemos en hebreo, tienen un significado y tienen también un territorio y un dominio. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros estamos hablando de la eternidad o el eterno, o estamos hablando de Yahweh, estamos hablando y estamos entendiendo todos nosotros, y eso es lo más importante. Ya no lo tenemos, por así decirlo, hecho como él dice, yo no soy ningún ídolo, ni nada pequeño, yo soy la eternidad. Es decir, si yo ya en mi interior tengo la claridad que cuando yo estoy pronunciando el nombre del Creador, del Altísimo, Él es la eternidad, Él es el Eye, H-R-E, es decir, yo seré el que seré, entonces yo tengo claridad sobre eso. Y en relación a lo que dice la hermana, también tenemos claridad en que en algún momento dado fuimos inducidos, de acuerdo a la escritura, a llevarnos a ciertas palabras. Pero cuando tú ya tienes el conocimiento, ya no puedes volver atrás. Es decir, cuando tú aprendes ya correctamente a decir algo, tú no vas a volver a decir, no puedo volver a decir Jehová. Es decir, de ninguna forma. No lo voy a volver así porque ya sé que es incorrecto, sé cuál es el origen, sé por qué. Y ahora me voy a acercar directamente. Ahora, seguimos un poco en este caso de lo que es, por qué se utiliza, y ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquellos que han visto la Biblia de Jerusalén, que la Biblia católica usa el nombre de Yahvé, y obviamente usa el nombre del Señor. En cambio, todo lo que fue hecho por Reina Valera trajo consigo todo llamemos en este caso, este error. Un caos. Un caos para todos, porque incluso, como te vuelvo a decir, hay muchos que todavía están peleando, y yo creo que para todos nosotros los que estamos acá, ha sido una lucha por nuestras familias, con los cercanos, porque incluso es que el nombre es Jehová, el nombre es Jehová, y no lo voy a cambiar porque así me lo enseñaron, porque aquí, bueno, ya yo digo, volvemos al tema, solamente los que son del pueblo de Israel van a poder entender lo que estamos hablando, porque uno no puede ser tan obstinado y tan terco viendo las evidencias, y por lo tanto tiene que tener un espíritu, y un espíritu de poder volver a hacer las cosas como corresponde. Bien, continuamos. Voy a seguir hay bastante más sobre lo que está. Habla sobre aleluya, de la misma manera, etc. Bueno, vamos a empezar un poco el tema de lo que es la salida. Vamos a la historia de Shemot. La salida es luego una experiencia de muchas plagas y catástrofes que golpearon a cada una de las confianzas que tenían en sus deidades, para luego separar los primogénitos y hacer pasar al ángel de la muerte el primer Pesaj y liberar a Israel de sus opresores. Al llegar al mar de juncos, pueden pasar y hacer su tevilá, su inmersión,
haciéndolos libres, puesto que el antiguo dueño los despachó de su tierra. Se dice que en realidad, como eran esclavos, el Altísimo no los podía sacar porque tenía un dueño. La única cosa para poder, y hay una cosa increíble, increíble dentro de todo lo que hace el Altísimo, y es que él se sujeta y se somete a sus propias leyes. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Porque él no podía, ¿por qué no llegó, sacó al pueblo, destruyó a los egipcios y se acabó? No. Él tenía que primero poner dureza en el corazón y luego de eso que lo despachara, los echara para que fueran libres. El Eterno, luego que ellos han llegado a la base de la montaña, los alimenta con el man, el alimento del cielo. Y su interés es vivir entre este pueblo, para lo cual deben entregar las reglas llamadas mandamientos, estatutos, ordenanzas y preceptos que se deben cumplir, para lo cual no lo hace en forma anónima, sino que lo convoca por manifestación de la montaña para que sea visto de todo lugar. Ya en este momento, ellos, que no son pueblo, ahora deben tener una mentalidad de pueblo, pero que han de ser dirigidos por el Rey de Reyes, Señor de Señores, por lo que su relación empieza a formar una identidad de alianza. El Eterno ha de demostrar que Él es Rey y soberano sobre todo, para lo cual debe instruir Torá sobre cómo será esta relación. La primera consecuencia de este hecho, el primer mandamiento, es que para Israel no puede existir otros dioses. Solo Yahweh ha liberado a Israel y solo Yahweh tiene derecho sobre Israel. Esto me hace también pensar, nosotros que estamos en diferentes países, hoy día, nuevamente Él está haciendo este milagro, que es el hecho de poder llamarnos un pueblo. Quizá hoy día ninguno de nosotros enarbola ninguna bandera, por así decirlo, de ninguna organización, ninguna iglesia, nada. ¿Por qué? Porque ya salimos de ella, porque nos ha llamado fuera de ellas, y porque en realidad nosotros hemos sido llamados, tal como ustedes, independientemente, persona por persona. Y nos quiere hacer una nación de nuevo, pero tal como Él dice, para reunirnos, para volvernos de nuevo, como dice en la profecía, y llevarnos nuevamente a Israel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Y nosotros también hemos tenido nuestros Egiptos. Somos esclavos y tenemos que volver a libre, por eso hacemos nuestro pesa. ¿Cómo hacemos nuestro pesa? A través de Yeshua HaMashiach, porque Él es nuestro cordero, el cordero de pesa, que nos libera de todo, y por lo tanto nos hace libre. Pero como nos hace libre, nos tiene que hacer vivir a todos nosotros conforme a la Torá, a sus instrucciones. Nuevamente volvemos a esta comunión entre todos nosotros. El comunión que tiene mandamientos, ordenanzas, estatutos, para una convivencia. Ahora, debe sacar de la mente de todos que hay muchos dioses. Tiene que enseñar que solo es el poderoso y asimismo Él se conoce como Elohim, primero en su carácter de juez y gobernante y con todo poder, pero también eso se manifiesta como Yahweh, el Eterno, el que fue, el que es y el que será, el gran yo soy, que se movió misericordia para ser un pueblo, que su propósito es dar el bien que se ha prometido a su ancestro y que esto realmente debe dejar, y como dice, para que dejemos todo lo que nos ata, todas las deidades que nos atan. Y ustedes saben que de alguna forma, tanto culturalmente como socialmente, hemos tenido dioses. Sin querer, hemos levantado deidades. ¿Qué significa en este sentido? Cualquier cosa que nosotros pongamos sobre para rendirle culto o para decir que Él es lo que nos da, por ejemplo, la riqueza o la fama, el poder, la política, el gobierno, etcétera. Todo eso se convierten en dioses.
Por eso debe sacar de la mente de todos justamente todo esto. Y ahora Él necesita que nosotros nos sujetemos a la voluntad del Padre, que nos va guiando por senda de justicia, y nosotros ahora tenemos a Yeshua, el cual es al que tenemos que seguir. Caminar como Él caminó y pensar y sentir como Él sintió. Ahora, se dice que la idolatría nace del interior del hombre. El hecho de buscar otras opciones y formas de vida que no es Yahweh es algo que está ahí. Porque dice, este es un pueblo que de continuo busca el mal. Y hay muchas aseveraciones y consideraciones sobre esta relación, por lo que en la medida de la lectura que vamos leyendo, generalmente ya en las porciones, vamos a entender la relación que tiene el Eterno con su pueblo. Y Él propone tres cosas importantes. Le propone primero que será su tesoro o propiedad personal, lo que llama su Am Segulá, su pueblo, su propiedad. Luego nos propone que nosotros seamos un rey de sacerdotes, un Malejet Kohanim, y nos propone una nación apartada, un Goy Kadosh, es decir, nos propone a todos nosotros, y es también, esta es la invitación que hace Yeshua, un pueblo diferente, bajo un sacerdocio diferente, el de Melquisedec, y una nación apartada de todas las otras naciones. Moshe también hace una aliá, sube, donde el Altísimo y lo ha llamado y le dice, así dirás a la casa de Jacob, y esto anunciará a los hijos de Israel. Cuando habla de Jacob, está hablando a la parte humana, emocional, y cuando habla de Israel, a la parte espiritual. Y dice, ya habéis visto lo que he hecho con los egipcios, y cómo vosotros os he llevado sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz, y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y seréis para mí un reino de sacerdote y una nación Kadosh. Y estas son las palabras que ha de decir a los hijos de Israel. Y fue Moshe y convocó a los ancianos del pueblo y les puso todas estas palabras que Yahweh le había mandado. Todo el pueblo a uno respondió diciendo, haremos todo cuanto ha dicho Yahweh. Manishma, es decir, haremos todo, es decir, es una cosa que en un pueblo dice, haremos todo lo que ha dicho Yahweh. Y Moshe llevó a Yahweh la respuesta del pueblo. ¿Qué quiere decir? Aquí fue aceptado el contrato matrimonial. Después de la proclamación del decálogo, conocido como la Divrei Serot, en Éxodo 21:17, y del Código de la Alianza, el Éxodo 21:22 y 23:19, y los diversos rituales 24:1 al 11, y especialmente la Alianza de Éxodo 24:3-8, ratifica la nueva relación entre Yahweh y su pueblo. Israel ya es la propiedad de Yahweh, la nación Kadosh y el reino sacerdotal. Cuando nosotros hacemos el pacto con Yeshua HaMashiach, volvemos a ser la propiedad de Yahweh, la nación Kadosh y el reino sacerdotal. ¿Y cuáles son estos códigos que para muchas veces tenemos que tenerlos? Yo soy Yahweh tu Elohim que te sacó de la tierra de Egipto. No tendrás otro Elohim fuera de mí. No tomes el nombre de Yahweh tu Elohim en vano. Recuerda el día de Shabbat para apartarlo, santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No asesinarás. No cometerás adulterio. No robarás. No digas falsedades sobre tu prójimo. Y no codicies nada que sea ajeno a ti. Y ustedes saben que Yeshua HaMashiach ratificó esto en Marcos 12. Uno de los maestros de la Torá vino y
y los oyó en esta discusión. Viendo que Yeshua le respondía correctamente, le preguntó, ¿cuál es el más importante mitzvot de todos los mandamientos? Recuerden que esto es un extracto, en el libro de Marcos es un extracto, porque dice que todos estaban en conversaciones, discusiones, hablando de los mandamientos, hablando de las librerías Serot, hablando de todos los estatutos, y en un momento dado le pregunta, ¿cuál es el más importante mitzvah de todos ellos? Y Yeshua respondió, el más importante, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh no es. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento y con todas tus fuerzas. El segundo está, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mitzvot mayor que esto. El maestro de la Torá, en este caso una persona sabia, le dijo, bien dicho Rabí, tú hablas verdad cuando dices que él es uno y no hay otro aparte de él, hablando de lo que habíamos estado hablando al principio. Y que amarle con todo el corazón, entendimiento y fuerza y amar al prójimo como uno mismo significa más que todas las ofrendas quemadas y sacrificios. Cuando Yeshua vio que él respondió de una forma sensata, le dijo, no está lejos del reino de Yahweh. Y después de eso nadie se atrevió a ponerle ninguna sheila, es decir, ningún engaño. Ahora nos dice en Yirmeyá 31, para que vayamos a la otra escritura, aquí están los días que vienen, dice Yahweh, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. ¿Con quién? Siempre digo yo, ¿con quién va a ser el nuevo pacto, el pacto renovado? Con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. Recordando que Yirmeyá está viviendo en la época que los dos reinos están divididos, Yahudá sería el sur y el norte Israel. No será como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Misraim, porque ellos, por su parte, violaron mi pacto a pesar de que yo, por mi parte, fui un esposo para ellos, dice Yahweh. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Yahweh. Yo ciertamente pondré mi Torah dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Y ya más ninguno enseñará a su compañero miembro de la congregación ni a su hermano. Conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, del menor de ellos hasta el más grandioso, porque yo perdonaré sus perversidades y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Y a través de quién son perdonados nuestras transgresiones y pecados? A través de Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, entendemos claramente que todo esto tenía que cumplirse, tal como dice en Yirmeyá, Jeremías 31, del 31 al 34. Y ahora, en todo este proceso, vamos viendo la siguiente secuencia de Shemot. Primero hay esclavitud, libertad, nacido de nuevo, alianza, pacto y propósito. Hay un cumplimiento por ambas partes, pero hay una caída, el becerro de oro. Luego hay perdón y gracia de Yahweh. Se entregan las nuevas tablas. Se construye el tabernáculo para vivir juntamente entre ellos al servicio de Yahweh. Y aquí aparece algo bien interesante dentro de esta historia. La creación del Mishkan, del santuario. Algo que faltaba. El pueblo había recibido Torá,
había recibido los mandamientos, pero estaba ahí. Entonces algo debía ocurrir. Y le dice a Moshe que mire y construya conforme a lo que ve, que está en este caso en el Makon Kadosh, es decir, en el cielo, el santuario. Y debe ser considerado como lugar en el cual el Eterno se presentará, en donde Él entregará su juicio y donde también verá su gloria. Pero falta todavía esto: el santuario, su complemento indispensable, el sacerdocio y el altar. En eso 25, 8, 9, dice: me harás un santuario para que yo habite en medio de ellos. Lo haréis conforme al modelo de la morada y al modelo de todos sus mobiliarios que yo voy a mostrarte. Yahweh será en verdad el soberano de Israel cuando tiene el santuario en el que pueda morar en medio de su pueblo. Además, hay una mención 2 veces de lo que se llama Lusot Haden, las tablas de piedra, y en ellas se contiene la Torá. Y hay algo bien interesante en la palabra Eben. La palabra Eben, que en este caso es un Aleph, una Bet y una Num, se puede dividir la Aleph con la Bet, que es Ab, y la Bet con una Num, dividiendo las letras, que es hijo. Por lo tanto, Eben en hebreo, más que el concepto de piedra o tablas de roca, significa el componente de Ab-Ben, un padre y un hijo. Y en ellos está inscrito la Torá. Estas tablas tendrán un rol importante en el capítulo siguiente porque contienen las condiciones fundamentales de la relación entre Yahweh y su pueblo. Yahweh podrá habitar en medio de su pueblo solo si Israel respeta la Torá. Pero Israel no respeta la ley fundamental contenida en las tablas de piedra, y hay un episodio que pareciera que en ese momento se acabó todo, que es el becerro de oro, ¿cierto? El episodio del becerro de oro provoca una grave crisis que pone en peligro la existencia de Israel como pueblo de Yahweh. Se trata de la ruptura de la alianza y del cuestionamiento más directo del poder y la soberanía de Yahweh sobre Israel. El becerro de oro es considerado como una divinidad rival que pretende el título por excelencia de Yahweh en cuanto a Elohim libertador. En Éxodo 32:4 dice: los tomó él de sus manos, hizo un molde y fundió un becerro. Entonces ellos clamaron: este es tu Elohim, Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. Muchos preguntan y muchos se cuestionan y muchos hacen principalmente hasta, como dicen, oh, si yo estaría ahí, no habría hecho eso. Lo que pasa es que en realidad, para entender el pensamiento que ellos tenían, sobre todo desde el punto de vista de haber estado por largo tiempo secuestrados, por así decirlo, entre dioses ajenos, entre deidades. El becerro, para entender así, se entiende como un animal de fortaleza. El apis, que es muy parecido al apis utilizado también en Egipto, que era el que traía la fuerza que hacía todo lo necesario en la agricultura. Actuaba principalmente como algo que era grandioso, maravilloso, y se había referenciado principalmente su forma, como aquella deidad que le proveía y le producía de todo. Este tema todavía estaba en ellos sumido en su mente, como dicen, para muchos es fácil, no es fácil, pero para muchos salir de Egipto no es lo mismo que Egipto salga de su mente. En eso, por eso, una pregunta domina los capítulos 32 a 34. Después del episodio del becerro de oro,
Yahweh querrá seguir habitando en medio de su pueblo. ¿Le seguirá guiando por el desierto? En Éxodo 33, 3, 5 dice, yo no subiré contigo, pues eres un pueblo de dura cerviz, no sea que te destruyan el camino. Dijo entonces Yahweh a Moshe, di a los israelitas, vosotros sois un pueblo de dura cerviz. Si yo saliera contigo, aunque fuera un solo momento, te destruiría. Ahora pues quítate tus galas para que yo sepa qué hacer contigo. Moshe intercede y finalmente Yahweh cede en Éxodo 33, 14 y 7. Dijo Moshe a Yahweh, mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás conmigo. Y a pesar de que me has dicho, te conozco por tu nombre y también me has hallado gracia a mis ojos, ahora pues, si realmente he hallado gracia a tus ojos, hazme saber tu camino para que yo te conozca y halle gracia a tus ojos. Y mira que esta gente es tu pueblo. Respondió él, yo mismo iré contigo y te daré descanso. Contestó, si no vienes tú mismo, no nos hagas partir de aquí, pues ¿en qué podrá conocerse que he hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo, sino en esto, en que tú marches con nosotros? Así nos distinguiremos, yo y tu pueblo, de todos los pueblos que hay sobre la tierra. Respondió Yahweh y Moshe, haré también esto que me acabas de pedir, pues has hallado gracia a mis ojos y yo te conozco por tu nombre. En esta conversación, realmente Elohim en adelante acompañará a Israel, será un Elohim de perdón y de misericordia. La renovación de la alianza en el Éxodo 34, y esto simboliza el don de 2 nuevas tablas de la Torá. Moshe había destruido la anterior, y ahora refiere el don de las 2 nuevas tablas. Dice, una vez resuelta la crisis del becerro de oro, relato que se sitúa exactamente entre la instrucción para la construcción de la tienda y su ejecución, ya es posible construir el santuario donde habitará Yahweh, ya en Éxodo 40 en adelante. Hasta este momento Yahweh ya ha demostrado ser soberano de Israel, después de haber eliminado el poder humano del faraón y las otras divinidades, simbolizadas en el becerro de oro. Desde este punto de vista estilístico, la única sesión de estos capítulos, entre el 40 en adelante, se relaciona con la primera, por la repetición del término trabajo, obra o abodá. Y en ambos casos hay también alusiones a Génesis 1, 1, 2, 4, y especialmente Génesis 2, 1, 3, que habla de la semana y del reposo del séptimo día. En Éxodo 35, 1, 3, Moshe reunió a toda la comunidad de los israelitas y les dijo, esto es lo que Yahweh ha mandado hacer. Durante 6 días se trabajará, pero el día séptimo será sagrado para vosotros. Día de descanso completo en honor a Yahweh. Cualquiera que trabaje en ese día morirá. En ninguna de vuestras moradas encenderéis fuego en día de Shabbat. Y en Éxodo 40, 33 dice, Moshe concluyó su trabajo exactamente como Elohim hace en Génesis 2.2. En Génesis 2.2 dice, y dio por continuada Elohim en el séptimo día la labor que había hecho y cesó en el día séptimo de toda su labor que hiciera. Y en eso mismo dice, así acabó Moshe los trabajos. Cuando por fin Yahweh tomó posesión de la tienda, el texto de la consagración utiliza 2 símbolos esenciales para significar la presencia de Yahweh, la gloria y la nube. Y estos 2 símbolos han aparecido por primera vez al momento de la salida de Egipto, y más especialmente en el momento del cruce del mar. El Elohim va a tomar posesión de la tierra y vendrá a habitar en medio de su pueblo, y es Elohim que lo sacó de Egipto, precisamente con esa finalidad. En Éxodo 29 nos dice, me encontraré con los israelitas en ese lugar que será consagrado por mi gloria. Consagraré la tienda del encuentro y el altar, y consagraré también a Aarón y a sus hijos para que ejerza mi sacerdocio. Moraré en medio de los israelitas y seré
para ellos Elohim. Y reconocerán que yo soy Yahweh su Elohim, que los saqué del país de Egipto para morar entre ellos. Yo, Yahweh su Elohim. Por eso es difícil expresar con mayor claridad la finalidad del éxodo en cuanto tal es la de permitir a Elohim liberar e instalar su morada en medio de su pueblo. Objetivo que consigue al final del libro, tras haber remontado la crisis del becerro. Y hay dos momentos fundamentales en estos dos últimos capítulos de Éxodo. Yahweh habita en medio de su pueblo y es necesario organizar al pueblo en función de la presencia divina. Desde la tienda, Yahweh guía a su pueblo como lo veremos en Baikra, en Levítico. El libro de los Bamidbar describe el desarrollo de esta marcha de Israel bajo la guía de Yahweh presente en la nube. Por eso el rol del tabernáculo, tal como está escrito en Éxodo 40, es el de extender la experiencia del Sinaí mediante una institución de adoración permanente. Y en Éxodo 24:6 describe la gloria de Yahweh, asentada en el Sinaí con la aparición de un fuego devorador sobre la cima de la montaña. Y en Éxodo 40:34 se recoge la misma imaginería y se traslada de la montaña al tabernáculo. La presencia de Elohim que habitó una vez en el Sinaí, ahora acompaña a Israel en el tabernáculo por su marcha por el desierto. La tienda del encuentro se transforma en el centro de culto de Israel. No se trata tan solo de un lugar de culto, sino de un lugar donde la realidad de Yahweh en cuanto a liberar y favorecer la existencia nos da un ejemplo y nos podemos experimentar. El templo es el lugar y el signo de la autodonación de Yahweh a su pueblo. Y cabe agregar una última observación a propósito de este capítulo. El inicio del libro de Éxodo describe detalladamente la servidumbre de Israel en Egipto. Y al final del libro, Israel sirve a Yahweh. Pero el servicio de Yahweh no es otra servidumbre. Por eso en hebreo la misma palabra abodá significa servidumbre, trabajo, liturgia. Y es un servicio espontáneo, libre y no un trabajo forzado. Y ya con esto ya vamos a ir dando cumplimiento a lo que tenemos en este día para continuar la próxima semana. Así que en este sentido, hoy día hemos hablado principalmente cuál es la razón de este libro. Como dice, al igual que en Bereshit, hemos desglosado cada porción en su ubicación. Y vamos a ver que está el rescate de Israel, sacándolo de Misraín de Egipto, el paso por el mar de Junco, luego la travesía hasta llegar al punto debajo de la montaña, la entrega de los mandamientos y regulaciones de esto, la soberbia del pueblo con el becerro de oro, la nueva subida de Moshe y la entrega de las segundas tablas, la construcción del tabernáculo de acuerdo a las especificaciones de Yahweh y finalmente la presencia del Altísimo, viviendo entre su pueblo que se manifiesta con su protección y su suministro de gracia. Así que con esto vamos a dando ya una conclusión de este día y podemos hacer las consultas, los comentarios y también, por no decir, también los testimonios que ustedes puedan compartir cada uno con nosotros. Así que vamos a dar paso levantando la mano, sobre todo aquellos que quieran compartir, y lo vamos a ir hablando. Muy bien, tenemos a Daniel Segura, que levantó la mano. Shalom, Ore, ¿qué tal? ¿Cómo está? Todo Una bien. consulta. El resto del estudio del Sefer de Shemot, pues lo estudiamos nosotros para hacer los deberes o lo estudiamos con usted la próxima semana. A ver, nos queda en este caso, llegamos acá, tenemos la descripción del Sefer, después viene el calendario hebreo, lo vamos a estudiar la próxima semana, la estudiamos la próxima semana porque hay varios temas que tienen que ver principalmente con eso. Lo que pasa es que ya 1 hora y media de trabajo Claro. lectivo, sin la conversación,
se torna muchas veces más monólogo y no me gusta mucho tanto monologar. Así que sí. Y en el caso de la tarea, igual lo hacemos toda la tarea, porque toda la tarea se refiere a todo el libro, porque yo estuve conjuntamente con usted siguiendo la secuencia del libro ahí, por eso me está dando cuenta de ese detalle. Claro, vamos al calendario hebreo, que es lo que se habla más adelante. El Eterno marca el tiempo de inicio de año, después nos hablamos sobre, que es importantísimo. Lo que pasa es que el Sidur de Shabbat, para entenderlo, se colocó ahí porque voy a plantearlo desde el punto de vista. Hay muchas personas que están iniciándose recién, los que ya tienen una experiencia en Shabbat, tienen su forma de ser. Entonces, ahí hay una especie de guía, porque lo hacemos desde el punto de vista cuando es una sola persona, cuando lo realiza lo personal, después la siguiente es cuando se reúne en familia, luego cuando se hace en un grupo que se reúnen más familias, y eso más que nada era para principalmente una organización. Y ahí se le plantea a ustedes una guía de programa para realizar un Shabbat, más o menos para entender. El viernes en la tarde se da una hora tentativa, después se hace todo lo que es una especie de secuencia. Yo le he enviado en otras oportunidades cómo hacerlo. La idea es simplemente. Luego las parashat y lecturas en este caso, de Shemot, que se colocaron ahí y que tenemos más abajo. El cuestionario que está en el Classroom y un complemento que generalmente yo hago. Este complemento no es evaluable, simplemente va quedando algunas palabras que se van aprendiendo, como Shekinah, Kodesh, Elohim, Yahweh, Kohen, etcétera, etcétera. Hay algunas terminologías hebreas de los dones, en este caso de los dones del Ruach: el amor, la justicia, la misericordia, la bondad, la fe, la sabiduría, etcétera. Eso es más que nada para entender un poco qué es lo que nos quedó, principalmente pensándolo así ahora que me hiciste la pregunta, mayormente de eso que está ahí. ¿Cuántas preguntas tenemos ahí? Deja, para... No, sí, yo sé que tenemos... en Classroom, entonces, por ejemplo, ¿cuál sería? La 8. Está muy interesante el tema del Shabbat al final, del Seder de Shabbat. A mí me interesa estudiarlo, está muy interesante. Ok, lo estudiamos la próxima semana sin ningún problema, lo dejamos. Y la tarea la dejamos para una semana más. No hay problema. Podemos hacer la retrasamos para terminar el estudio y ahí hacer toda la tarea. Le damos un poquito de flexibilidad. Continúa. Vale, otra pregunta o otro... Gracias. Shalom, mi estimado. Hola, More. ¿Con quién hablo? Con Sandrita Cortés de Colombia. More, saludos a todos. Hola, Sandrita, ¿cómo estás? Bendiciones. ¿Qué tienes ahí colocado en Shiva? Sí, pero no sé por qué me colocó ese nombre. Bueno, yo creo que cuando colocaste el... sí, ¿cómo se llama? seguramente sí, porque inicié sesión en otro dispositivo un poquito más grande para verlos mejor. Ok, Sandrita, cuéntame. Bueno, al comienzo de la clase usted mencionaba algo acerca de que en nuestras Biblias aparecía pues como una nota aclaratoria en las versiones Reina Valera, y pues me puse en la tarea de buscar. Encontré aquí precisamente en el libro de Shemot 13, que dice: y respondió, bueno, en mi versión lo voy a leer tal cual está: y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Pero en la parte de abajo dice: el nombre Jehová representa el nombre divino Yud He Vav He con W. Está con W, como usted dijo. Que aquí se relaciona con el verbo hayá, ser. Pues como para confirmación de lo que usted nos enseñaba, pues verdaderamente aparece así. Por otro lado, mi apreciación acerca del nombre de Yahweh
pues de pronto tal vez difiriendo un poco de lo que decía la hermana, yo pienso que lógicamente es innegable la obediencia, es fundamental y primordial, pero yo pienso que la cuestión del nombre de nuestro Eterno es tal vez a la par igual de importante que la obediencia, porque lo vemos desde Bereshit hasta Apocalipsis, simplemente la importancia que él mismo le da al nombre, tanto que nos los cambia a nosotros mismos, y siempre ese cambio es para bendición y no para maldición. Entonces, si es tan importante el nombre para él, pues cuánto más no debería ser importante para nosotros esa revelación, como lo hablaba usted. Tal vez no entrar en controversia, y lógicamente que eso no se vuelva un problema de congregación, ni mucho menos. Pero pienso que sí es importante que esto nos sea revelado de manera independiente, porque hablando en el plano personal, cuando uno entabla una relación con una persona, llámese de amistad o en una relación más íntima, pues cambiarle el nombre a la pareja, yo creo que eso puede traer consecuencias graves, ¿no? ¿Usted imagina qué tal que se le cambie el nombre a su pareja? Yo creo que ahí hay un problema tremendo. Igual en una relación amistosa, yo creo que se vuelve bastante incómodo que uno se dirija a esa persona con un nombre que no es, cuando ya se supone que hay un conocimiento, una relación, una estrechez. Entonces yo pienso que sí, sí es algo importante, y también debe ser importante para Yahweh que esto nos sea revelado, porque lo acabamos de leer en este material, que su pueblo conocerá su nombre, le será revelado, y si para él es importante, pues también debería hacerlo para nosotros. Pues es como mi apreciación acerca del tema de nuestro Abba. Un saludo. Sí, mira, de todas maneras, ninguno de nosotros, yo creo que hace años, voy a decirlo, y ser también una persona muy responsable en lo que digo, todos nosotros no teníamos acceso, no tuvimos acceso como tenemos hoy día a la información. Y muchos de nosotros entramos con un corazón disponible, dispuesto a lo que decía la escritura, incluso el mismo hecho de que se nos enseñaba que la escritura que nosotros prácticamente era la palabra de Dios, así nos dijeron, y como era la palabra de Dios, nosotros era casi incluso cambiarla, incluso hasta rayarla o hacer cualquier cosa con la escritura era como una especie de sacrilegio. Y llega un momento dado que debemos reconocer que todos nosotros, yo quizá un poco antes, yo creo que hay otros más en este grupo que comenzó antes, pero yo comencé más o menos después del 2000 y comencé a también, y hubo bastante controversia, lucha muchas veces en términos de la utilización del nombre. Pero eso tiene que ver principalmente, pero ya cuando, lo que usted dice, mi hermana, ya cuando yo conozco el nombre, ya no se lo voy a cambiar. Ya lo conozco, ya él se reveló. Y esa es parte fundamental de su promesa, de que se lo revelará a su pueblo. Es precisamente eso, tal cual, More, así como usted lo dice, pues así también igual lo aprecio yo. Yo pienso que cuando ya hay ese vínculo especial entre que él se revela su nombre, cuando ya tenemos como esa certeza en nuestro interior, en nuestro corazón, que ese es el nombre, y que también, pues como usted lo dice, las herramientas actuales, los estudios que se han hecho en profundidad del idioma y todas estas cosas, pues es importante que empecemos también. Lógicamente a mí por lo menos me ha costado, a veces pues ya tantos años la costumbre de decir uno, sí, Dios te bendiga, Dios esto, Dios lo otro, muchas veces es más costumbre, pero tratamos, o por lo menos yo trato y me esfuerzo de ya utilizar ese nombre que pues que se está revelando y se está mostrando. Entonces, pues sí, pienso que no se le debe restar importancia, sino simplemente seguir trabajando y pidiéndole, como decía usted, como revelación al Eterno sobre ese asunto. Sí, han habido en conversaciones con bastantes personas de este grupo y también de otros grupos que se están iniciando. Les digo que
quería comentarle que ya el grupo de enero comenzó también a unirse, personas que todavía no comienzan, pero ya quieren. Y se le ha revelado el nombre directamente en sueños, se le ha revelado directamente a través de audibles, se le ha revelado a través de ciertas cosas. Ahora, yo creo que hay todo un tema, y yo lo dije en una oportunidad y lo vuelvo a decir, nosotros al ser los que estamos en esta última hora, la última hora de la cosecha, nosotros, el Eterno sabe a quién tiene que revelárselo principalmente, porque las luchas que vienen actuales son diferentes. Quizá en este momento, como Él es el que tiene que ordenar a su pueblo, igual que ha ordenado en todo momento, nos está revelando no solamente eso, sino que también una forma de ser, una forma de poder entender la escritura, una forma también de poder relacionarnos. Y a mí, le vuelvo a decir, a mí me encanta, me agrada lo que hago, me agrada mucho poder ver a una cantidad enorme de personas que hoy día están, pero deseosas de aprender, pero con un cariño, eso es más importante. Bueno, nuevamente está Rafael. Rafael, ¿quieres participar? Hombre, buenas noches. Sino que hubo dos cosas que me causaron curiosidad. ¿Sí me está escuchando? Sí, te escucho bien. Ok. Yo hace más o menos 15 años en situación de calle, en mi adversidad, yo le clamé a un Dios vivo que me sacara de esa situación y que yo lo quería conocer. Han pasado 15 años, yo soy, sí, latino, de Colombia. Tomé la decisión de venir a México a estudiar, pero a los 15 días de estar en México, me tocó irme a vivir aparte. Y en trabajo informal, vendiendo un producto, le conocí a una persona que me trajo a las raíces hebreas. Entonces, sé que aunque yo sea latino, es un propósito del Eterno. Hay dos cosas que me llamaron la curiosidad, lo que significa Jehová. Yo por eso lo pregunté. Pensé que yo había escuchado mal lo que significaba Jehová. Y lo otro que me causa mucha curiosidad, o sea, siendo nosotros latinos, creo que es responsabilidad, hablo por mí, de conocer el pensamiento hebreo. Entonces, escucho mucho el término Shema Israel. Lo he visto en Deuteronomio, pero yo nunca lo había visto en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. Y lo vi ahorita cuando ustedes lo mencionaron en Marcos. Entonces, correcto. Realmente, ¿qué es el Shema? O sea, a mí me tiene impresionado eso, porque sé que es algo que yo debo atesorar. Por eso lo estoy preguntando. Esa era mi pregunta. Sí, bueno, tal como tú dices, por muchas razones y por muchas formas, primero, siempre ha sido, por eso ha sido complicado el tema de, tal como decía en un momento dado la hermana, una es la escritura y la otra la pronunciación. Quizá la escritura no vamos a tener nunca ninguna complicación porque la escritura en realidad nunca va a cambiar el Yuge Bajei, es decir, eso nunca va a cambiar. Ahí 6.800. Si el tema está en cómo tú lo verbalizas, cómo tú lo expresas, ahí está el tema. Y ahí hay una toma de mano, primero por los masoretas, que en este caso eran unos judíos que le colocaron los puntitos para que pudieran vocalizarse, porque el hebreo, y aquí me voy a ayudar de Roy, David siempre me ayuda porque él es el que está haciendo y hace un excelente curso de hebreo que lo está promocionando y espero que todos lo puedan tomar, porque si ustedes califican ahí, el último trabajo que nosotros tenemos que hacer en hebreo. Pero quisiera darle la oportunidad a Roy David, porque él les puede orientar en otra forma, particularmente en términos de lo que es el nombre. Roy David. Bueno, a nivel personal, ¿no? Yo creo que esto es como cuando un niño
empieza a tratar de mencionar el nombre de su papá, ¿no? Y en honor a la verdad, ¿cuándo nos importó cómo se llamaba nuestro papá biológico? Antes solo decíamos papá o pa o tata o balbuceábamos, ¿no? Y creo que en la madurez de ir creciendo, ya nos damos cuenta que tiene un nombre, que tiene un apellido, que tiene una personalidad, ¿no? Y creo que así en este proceso que nosotros crezcamos, vamos entendiendo que el nombre no solamente es el nombre como tal, sino es una dimensión espiritual, es una llave que manifiesta su grandeza, porque tratar de encasillarlo con un nombre es difícil, ¿no? Y en la medida que nosotros vamos avanzando, vamos comprendiendo, creo, esa dimensión en alguna medida y experimentando también nuestro crecimiento en él. Así que sí, hay cosas que se han dicho por malas traducciones, ¿verdad? Como el nombre de Jehová, que es lamentablemente, yo no diría que una mala intención de traducción, pero sí una mala interpretación al no conocer algunos hebraísmos, algunas cosas que en la Torah estaban escritas y que otros tratando de pasarlas a nuestro idioma o al latín o al español, o sea, fueron distorsionando un poco. Y creo que también hoy estamos en el esfuerzo. Creo que hasta no hace mucho tiempo el idioma hebreo se está abriendo para todo el mundo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes escuchaban antes que gente enseñando hebreo, rabinos hablando de Torah abiertamente, porque el mundo se nos ha hecho más pequeño por las redes sociales, etcétera? Y esa es una realidad. Entonces, creo que más que debatir, digamos, por cómo pronuncio una letra o la otra, es poder crecer en el entendimiento del plan que Él tiene para nuestra vida, ¿no? Porque ahí es donde se encuentra la autoridad que nosotros tenemos, ahí se encuentra realmente el poder, ¿no? Podríamos ver en redes sociales cómo la gente se pelea por esas cosas y qué sirve si lo pronuncias de una forma y la otra si no tienes amor. No sirve para nada. Entonces creo que estamos creciendo en el amor de Él, creo que estamos creciendo en conocer algo, creo que nosotros llegamos ayer, como es el Morel, llegó en el 2000, otros llegamos después, pero todos llegamos muchos años después que el pueblo de Judá también. Entonces estamos ahí llegando, creo que a un avance y a una conexión de cosas que al final todos estos nublados se van a ir despejando, ¿no? Así como antes ni siquiera nos metíamos a estudiar la Torá, ni siquiera nos importaba lo que decían las leyes levíticas, nada, ¿no? Hoy poco a poco creo que estamos llegando a esos puntos de encuentro y lo único que tenemos que ser es pacientes, no creernos dueños de la verdad de Yeshua, y simplemente tenemos un pequeño espectro, ¿verdad? De toda esa dimensión de la verdad y tenemos que ir sumando, ¿no? Porque tenemos 180 grados de visión, pero 180 grados de ceguera. Y necesitamos a los demás que nos ayuden a ver lo que nosotros no estamos viendo y estar ahí creciendo juntos. Así que bueno, ahí en el curso de hebreo vamos a ir viendo otros detalles. Por cierto, aprovecho el comercial para decirles que va a ser a finales de noviembre, principio de diciembre. Lo vamos a hacer intensivo, van a ser 3 semanas, hora y media todos los días, de lunes a jueves. Voy a acomodarme con el Morel por la clase de los lunes, porque queremos que la gente agarre tracción, ¿no? Yo he tenido la experiencia de darlo en 3 meses y se vuelve como un poco lento el asunto, pero en 3 semanas ustedes ya están al otro lado para leer la Torah en hebreo. Por lo menos saber cómo se leen las cosas, ¿no? Y eso les va a ayudar a ir despejando algunos detalles. Más adelante, con el permiso del Morel, también los vamos a invitar a un curso para darles herramientas para saber escudriñar en la escritura. Hoy tenemos muchas cosas que podemos usar gratuitamente para poder ir a meternos a escudriñar en las versiones diferentes que hay de la Biblia. Hay muchos recursos para que podamos crecer en eso. Así que más adelante vamos a hacer eso también para que, sin importar la versión que usted tenga, usted aprenda a ir a escudriñar y explorar con las diferentes herramientas, ¿de acuerdo? Robert, perdón. O sea, Sí, el curso de hebreo que van a dar, lo van a organizar para que nosotros podamos participar. Sí, ahí nos vamos a poner de acuerdo para ver cómo lo armamos, ya sea que sea después de la clase esta,
y entramos, y que no choque, ¿no? Pero sí sería de lunes a jueves, 1 hora y media aproximadamente. Eso sí, tienen que todos los días tomar por lo menos una media hora para practicar. Si hacen todo lo que les decimos, a mitad del curso ya van a leer palabras en hebreo. Eso es bien bonito. Eso es lo que nos interesa. Sí, hay algo que también es importante tenerlo en cuenta desde el punto de vista de lo que se llama, ¿cuál es la forma en la cual se debe leer la escritura? Uno podría decir, pero ¿cómo puedo leer? Y nosotros utilizamos la metodología que se nos enseña, que es la metodología Pardes, que en este caso es una forma de lo que es la interpretación hebraica. ¿Qué quiere decir? En general, enseñar cómo a partir de un texto podemos nosotros relacionarlo, porque ¿cuál ha sido el problema de lo que ha sido la enseñanza teológica? Generalmente que se salta todos estos pasos y saca un texto fuera de contexto para decir lo que el texto no dice. En cambio, cuando hablamos de esta forma que se llama de interpretación Pardes, es cuando se le enseña a las personas primero a la lectura que se llamaríamos en este caso de Pesach, que es la lectura directa o la comprensión lectora. Después viene el Remes, que es la comprensión y el análisis que se hace con otros textos muy similares. Después viene el Drash, que en este caso es la profundidad hacia lo que quiere encontrarse. Y finalmente el Sot, que en este caso es la entrega y la revelación. La escritura, por eso mismo, en algún momento dado, cuando se lee a Pablo o se lee los evangelios, si no se lleva una estructura de estudio, o mejor dicho, de lectura, va a llevar a las personas a cualquier, voy a decir en este caso, a cualquier puerto menos al que corresponde. Si no hay, por ejemplo, un contexto histórico, no hay un contexto, en este caso, sobre todo cultural, no se sabe realmente de lo que se está hablando. Por ejemplo, hay muchas palabras que se han tomado en forma errónea. Y eso se enseña, de tal forma que el concepto claro lleva a una comprensión clara, el concepto que no corresponde. Por ejemplo, solamente un paréntesis, para toda la persona la palabra ofrenda significa simplemente una monedita que tiene que echar en una alcancía, pero la palabra en hebreo es corbán, y la palabra en hebreo corbán significa acercamiento. Por lo tanto, yo no puedo hablar de que yo me estoy acercando al Altísimo con una moneda. ¿Para qué? ¿Para negociar? No, estamos hablando de muchas cosas que tienen que ver. Entonces, estas son las cosas que ustedes van a ir aprendiendo, sobre todo a comprender y a leer la Escritura en el contexto hebreo, donde se fue y fue creado. No en un contexto latino, ni tampoco un contexto teológico totalmente antisemita. Ok. Creo que hay una sola persona que está con la mano y de ahí ya estaríamos cerrando, salvo que alguien quiera hacer otra intervención. More, sí, pues más que todo preguntar cómo podría pues hacer, o lo que pasa es que tengo unos familiares en Suiza a los que pues les he venido compartiendo desde que estoy pues en raíces hebreas y pues les ha llamado mucho la atención. He tratado de compartirles material, pero pues lógicamente yo estoy supremamente nueva en esto y ellos quieren igual pues engancharse con el tema. Con respecto a los cursos que va a dictar el Roe Joseph, se animaron mucho, pero me preocupa es la cuestión del horario. Tenemos una diferencia de horario de 7 horas y pues lógicamente en los horarios en los que se va a dictar el curso, allá para ellos sería como de madrugada, si no estoy mal. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que ellos se vinculen en el curso sin que el horario sea un impedimento? A ver, ¿estás hablando del curso de hebreo o de la licenciatura?
No, el Roy Joseph había subido por allí unas foticos de varios cursos que va a empezar y creo que hay uno que es como en fundamento de raíces hebreas. Yo les he estado compartiendo el material de la licenciatura y he explicado conforme aprendo, les he ido explicando, pero con ese curso de fundamentos en raíces hebreas que va a dictar el ROE, pero es que creo que el horario es como a las 7 de la noche, si no estoy mal, hora de acá o hora México, no sé, perdón, hora Costa Rica, no sé, creo que es en la noche. Y allá para ellos sería horario de madrugada. Entonces, quisiera saber si ese material podría yo tener acceso o ellos directamente, aunque no estén en vivo en las clases. Porque en vivo definitivamente pues sería casi imposible por cuestión de horarios. Pero sí quisiera que tuvieran acceso al material para que ellos pues se vayan familiarizando un poco más, porque la licenciatura pues es un poco más avanzada y ellos han quedado perdidos con muchas cosas que pues de pronto yo todavía no tengo la facilidad de explicarles con un despliegue pues de conocimiento. El que tiene que responder aquí es Roe David. ¿Qué pasa cuando tiene usted del otro lado del charco? Sí, bueno, hay grupos que hemos tenido de Europa ya, entonces sería cuestión de conversarlo y ver cómo nos podemos acomodar en tiempo, ¿no? De hecho, hay un par de hermanas que también están, hay una de España, otra de Italia y me parece Portugal también que quieren llevarlo, pero tienen ese problema. Entonces sería cuestión de que me escribas ahí en privado y estamos viendo a ver posibilidades, ¿de acuerdo? Bueno, listo, Roe, muchísimas gracias. Bueno, quedamos entonces ya. Alguien me está preguntando por el material de la clase de hoy. Mira, las clases, hay un grupo que hay un grupo que tiene que ver con la comunicación y hay otro que se dice material de la Yeshiva y en ese siempre se está subiendo el material. Es decir, para aquellos que no la pueden bajar del Classroom, hay un grupo en el cual vamos a colocar un nuevo link para que ustedes lo puedan bajar los materiales que generalmente van quedando ahí. Y para darle, siempre estamos pensando en darle facilidades para que ustedes puedan realmente estudiar, compartir y también extender. Así que eso. No tengo no hay otra pregunta. Buenas noches. Sí, los materiales quedan en un grupo. Bien, vamos a hacer una tefilá, una oración, y le damos gracias al Todopoderoso. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, te damos gracias, eterno Creador del cielo y la tierra, por este tiempo que nos permites a través de estos medios de poder llegar a muchos lugares. Tú eres el que guía guías todo nuestro conocimiento para que pueda ser entregado. Te damos gracias porque has permitido que haya un grupo de hermanos que buscan de todo corazón conocer tu nombre, tu verdad, tu palabra. Y que sea, Padre, siempre de provecho para que sea extendido este reino en todo lugar. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Yeshua, nuestro don. Amén, ve amén. Y amén. Y nos encontramos la próxima semana. Que tengan una semana exitosa. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones, buenas noches a todos. Bendiciones. Bendiciones, gracias. Bendiciones a todos. Vamos. More, discúlpeme, ya que está todavía conectado. ¿El grupo del material es el de Telegram o es en WhatsApp? No, de WhatsApp, Porque lo voy a volver a colocar el link. Para ok, sí, porque es que ¿ya? Se abre el que tú enviaste y aparece el de Bereshit. Otra vez.
De pronto esa es la duda que tenemos. No, es de Shemot. Y si falta eso lo envío ahora, ¿ya? Vale, Voy a vale. hacerlo Listo. en este momento, ¿ya? Un abrazo. Gracias, More. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.